Escribe: eran los héroes de la luz y del cielo, los dioses del Asia Menor. Noaria asumían todos los caracteres de la tierra. Dioniso, al menos por su faz, Noaria es el dios del éxtasis, de la lujuria, de la bacanal desencadenada. Durante 2 siglos se llevó a cabo la interpretación de Grecia, de Winkelmann a Boos, pasando por los clásicos alemanes. Se insistió sobre la luz con la mirada vuelta al mundo, lo inteligible. La otra corriente romántica se alimenta de los afluentes secundarios indicados al final de la Ilíada por la fiesta de los muertos, o en Esquilo por la acción de las erinias. Se vivificó en los contradioses hectónicos del Zeus olímpico, partiendo de la muerte y de sus enigmas. Esta corriente venera a las diosas madre con Deméter a la cabeza y finalmente resplandece en el dios de los muertos, Dioniso. Es en este sentido que Walker, Roth y Nietzsche convirtieron a la misma madre tierra en una engendradora de la vida, informe en sí misma, que retorna perpetuamente a través de la muerte en su seno. El gran romanticismo alemán se sacudía en estremecimientos de adoración, y como se extendían velos cada vez más sombríos frente a la faz radiante de los dioses del cielo, se hundió siempre más profundamente en lo instintivo, lo informe, lo demoníaco, lo sexual, lo extático, lo hectónico, en el culto de la madre. Viene a colación recordar aquí, antes que nada, que Rosenberg no es el pensador oficial del Tercer Reich y que por supuesto su anticristianismo no recibió ninguna consagración, pero cuando expresa su repulsión por los dioses de la tierra y por las tendencias románticas que no tienen como objeto inmediato una composición de fuerzas, sin lugar a dudas expresa la repulsión del propio nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo es menos romántico y lo más maurraciano que uno puede a veces imaginar. Y no hay que olvidar que Rosenberg es su expresión ideológica más cercana a Nietzsche. El jurista Carl Schmitt, que no encarna con menos realidad que Rosenberg, está muy cerca de Maurras. De origen católico, siempre fue ajeno a la influencia de Nietzsche. Una religión higiénica y pedagógica. El neopaganismo alemán. Es el neopaganismo alemán el que introdujo la leyenda de un nacionalismo poético. Solamente en la medida en que el racismo desemboca en esta forma religiosa excéntrica, expresa una cierta corriente vitalista y anticristiana del pensamiento alemán. Es exacto que una creencia algo caótica pero organizada representa hoy libremente en Alemania esa corriente mística que a partir de la gran época romántica se expresa en escritos tales como los de Beethoven, Nietzsche y más recientemente Kleigers. Dicha corriente nunca tuvo la menor unidad, pero se distingue por la valorización de la vida contra la razón y por la oposición de las formas religiosas primitivas al cristianismo. En el interior del nacionalsocialismo, Rosenberg representa hoy la tendencia más moderada. Teóricos profetas mucho más aventureros, Hauer, Bergman, se encargan después del conde Reventlow de intentar una organización
cultural análoga a la de las iglesias. Esta tentativa no es nueva en Alemania, en donde una comunidad de la fe germánica existía ya a partir de 1908 y en donde el mismo mariscal Ludendorff quiso convertirse después de 1923 en el jefe de una iglesia alemana. Después de la toma del poder por parte de Hitler, las diversas organizaciones existentes reconocieron en el Congreso la comunidad de sus objetivos y se unieron para formar el movimiento de la fe alemana. Pero si es un hecho que los prosélitos de la nueva religión no oponen a la exaltación romántica, los límites estrechos y completamente militares de Rosenberg, no por ello están menos de acuerdo en que, una vez proclamado el anticristianismo y divinizada la vida, su única religión sea la raza, es decir, Alemania. El antiguo misionero protestante Howard reclama: no hay más que una virtud, ser alemán. Y el extravagante Bergman, apasionado por los psicoanálisis y la religión higiénica, afirma que si Jesús de Nazaret, médico y protector del pueblo, volviera hoy, descendería de la cruz a la cual lo clava todavía una falsa comprensión. Reviviría como médico del pueblo, como doctrinario de la higiene de la raza. El nacionalsocialismo no escapa a la estrechez tradicional y pietista más que para asegurar mejor su pobreza mental. El hecho de que adeptos de la nueva fe practiquen ceremonias durante las cuales se leen pasajes de Zaratustra termina de situar esta comedia muy lejos de la exigencia nietzscheana. En la más vulgar fraseología de los histriones que se imponen en todas partes. Es necesario agregar finalmente que los dirigentes del Reich parecen poco inclinados, cada vez menos inclinados, a sostener este movimiento heteróclito. El cuadro de la participación dada en la Alemania de Hitler al entusiasmo libre, anticristiano, y que se daba una apariencia nietzscheana, finaliza entonces vergonzosamente. Más profesoral, queda, y quizás sea lo más serio, la tentativa consecuente del señor Alfred Böhler, que utiliza conocimientos reales y cierto rigor teórico en la construcción de un nietzscheanismo político. El pequeño libro de Böhler, Nietzsche, el filósofo y el político, publicado por Ediciones Reclam en una tirada de numerosos ejemplares, hace salir del dédalo de las contradicciones nietzscheanas la doctrina de un pueblo unido por una voluntad de poder común. Tal trabajo es el efecto posible y era inevitablemente que fuese hecho. Desprende del conjunto una figura precisa, nueva, notablemente artificial y lógica. Imaginemos a Nietzsche preguntándose en cualquier momento: ¿para qué podría ser útil lo que yo experimenté, lo que percibí? Es en efecto lo que el señor Böhler no hubiera dejado de preguntarse en su lugar. Y como es posible ser útil y lo que no existe, Böhler se remite necesariamente a la existencia que se impone, que hubiera debido imponérsele a Nietzsche, la que de la comunidad a la que uno y otro se deben por nacimiento. Tales consideraciones serían correctas a condición de que la hipótesis formulada hubiera podido recibir un sentido en el espíritu de Nietzsche. Sigue siendo posible otra suposición. Lo que Nietzsche experimentó, lo que percibió, no podía ser reconocido por él
como una utilidad, sino como un fin. Al igual que Hegel esperó que el Estado prusiano realizase el espíritu, Nietzsche, después de haberla vituperado, hubiera podido esperar oscuramente que Alemania diera un cuerpo y una voz reales a Zaratustra. Pero parece que la inteligencia del señor Bonler, más exigente que la de un Bergman o la de un Oehler, elimina las representaciones demasiado cómicas. Le pareció cómodo descuidar todo lo que había sido experimentado por Nietzsche, de manera que demasiado indiscutible como fin y no como medio, y lo descuidó abiertamente a través de las observaciones positivas. Cuando Nietzsche habla de la muerte de Dios, emplea un lenguaje conmocionado que es prueba de la experiencia interior más desesperante. Bonler escribe: para comprender exactamente la actitud de Nietzsche respecto del cristianismo, no hay que perder de vista que la frase decisiva "Dios ha muerto" tiene el sentido de una constatación histórica. Al describir lo que había experimentado la primera vez que se presentó la visión del eterno retorno, Nietzsche escribía: la intensidad de mis sentimientos me hacía a la vez temblar y reír, y no eran lágrimas de enternecimiento, eran lágrimas de júbilo. En realidad, afirma Bonler, la idea del eterno retorno no tiene importancia desde el punto de vista del sistema Nietzsche. Debemos considerarla como expresión de una experiencia intensamente personal. No tiene ninguna relación con el pensamiento fundamental de la voluntad de poder, e incluso tomada en serio, esta idea quebraría la coherencia de la voluntad de poder. De todas las representaciones dramáticas que dieron a la vida de Nietzsche el carácter de un desgarramiento y de un combate palpitante de la existencia humana, la idea de eterno retorno es, por cierto, la más inaccesible, pero de la incapacidad de acceder a ella, a la resolución de no tomarla en serio, se ha franqueado el paso del traidor. Mussolini reconocía en otras épocas que la doctrina de Nietzsche no podía ser reducida a la idea de voluntad de poder. A su manera, Bonler, acorralado en la traición y consumándola, lo reconoce con un resplandor incomparable, castrándola a plena luz del día. El país de mis hijos. La utilización de Nietzsche exige que antes que nada, que toda su experiencia patética se oponga al sistema y le deje lugar, pero su exigencia se extiende más lejos. Bonler opone a la comprensión de la revolución la comprensión del mito. La primera estaría ligada, según él, a la conciencia del futuro, la segunda a un sentimiento agudo del pasado. Se sobreentiende que el nacionalismo implica la sumisión al pasado. En un artículo de Esprit, Levinas acuñó en relación con este punto una expresión filosófica del racismo más profunda de sus partidarios. Si citamos aquí lo esencial de ella, la oposición de base entre la enseñanza de Nietzsche y su encadenamiento resurgirá quizás esta vez con una brutalidad bastante grande.
La importancia, escribe Levinas, acordada a ese sentimiento del cuerpo con el que el espíritu occidental no se quiso nunca dar por satisfecho, está en la base de una nueva concepción biológica del hombre. Lo biológico, con todo lo que implica de fatalidad, se convierte en algo más que un objeto de la vida espiritual. Se convierte en el corazón. Las misteriosas voces de la sangre, los llamados de la herencia y del pasado, a los que el cuerpo sirve de enigmático vehículo, pierden su naturaleza de problemas sometidos a la solución de un yo sobremaneramente libre. El yo no aporta para resolverlos más que las incógnitas mismas de ese problema. Está constituido por ellas. La esencia del hombre no está ya en la libertad, sino en una especie de encadenamiento. Desde entonces, toda estructura social que anuncie una emancipación en relación con el cuerpo y que no lo comprometa, se convierte en sospechosa, como si fuera una negación, una traición. Una sociedad de base consanguínea se desprende inmediatamente de esta concretización del espíritu. Toda asimilación racional o comunión mística entre espíritus que no se apoye sobre una comunidad de sangre es sospechosa. Y sin embargo, el nuevo tipo de verdad no podría renunciar a la naturaleza formal de la verdad y dejar de ser universal. La verdad se esfuerza en vano en ser mi verdad, en el sentido más fuerte del posesivo. Debe tender a la creación de un mundo nuevo. Zaratustra no se conforma con su transfiguración, desciende de su montaña y trae un evangelio. ¿Cómo puede ser compatible la universalidad con el racismo? Habría allí una modificación fundamental de la idea misma de universalidad. Debe abrir paso a la idea de expansión, porque la expansión de una fuerza presenta una estructura completamente distinta a la de la propagación de una idea. La voluntad de poder de Nietzsche, que la Alemania moderna envuelve a encontrar y glorifica, no es solamente un nuevo ideal, es un ideal que trae al mismo tiempo su forma propia de universalización, la guerra, la conquista. Levinas, que introduce la identificación de la actitud nietzscheana con la actitud racista y no se ocupa de justificarla, se limita a dar de hecho, sin saberlo buscado, una deslumbrante evidencia de su incompatibilidad e incluso de su carácter de contrarios. La comunidad sanguínea y el encadenamiento al pasado están en su conexión tan alejados como puede ser posible, fuera de la vista de un hombre que reivindicaba con mucho orgullo el apelativo de sin patria. Y la comprensión de Nietzsche debe considerarse cerrada para aquellos que no atribuyan todo el lugar que corresponde a la profunda paradoja de otro epíteto que no reivindicaba con menos orgullo, el hijo del porvenir. A la comprensión del mito que Böhler relacionaba con el sentimiento agudo del pasado, responde el mito nietzscheano del
porvenir. El porvenir, la maravillosa incógnita del porvenir, es el único objeto de la fiesta nietzscheana. La humanidad, en el pensamiento de Nietzsche, tiene todavía suficiente tiempo, más tiempo por delante que por detrás. Como de una manera general el ideal podría ser aprendido en el pasado, el don agresivo y gratuito de uno mismo al porvenir, en oposición a la avaricia chauvinista encadenada al pasado, es lo único que puede fijar una imagen lo suficientemente grande de Nietzsche en la persona de Zaratustra, que exigía ser negada. Los sin patria, los desencadenados del pasado que viven hoy, ¿cómo pueden, sin inmutarse, ver encadenar en la miseria patriótica a aquel de entre ellos cuyo odio a esta miseria consagrada al país de sus hijos? Zaratustra, cuando las miríadas de los otros se aferraban al país de sus padres, a su patria, veía el país de sus hijos frente a este mundo cubierto de pasado, cubierto de patrias, como un hombre está cubierto de llagas. No existe expresión más paradójica, ni más apasionada, ni mayor. Nosotros, los sin patria, hay algo trágico en el simple hecho de que el error de Levinas sea posible, porque se trata sin duda en este caso de un error, no de una postura base. Las contradicciones por las que mueren los hombres aparecen de pronto extrañamente insolubles, porque si los partidos opuestos, al adoptar soluciones opuestas, resolvieron en apariencia estas contradicciones, no se trata más que de simplificaciones groseras, y estas apariencias de solución no hacen más que alejar las posibilidades de escapar a la muerte. Los desencadenados del pasado son los desencadenados a la razón. Quienes no están encadenados a la razón son los esclavos del pasado. El juego de la política exige para producirse posiciones igual de falsas, y no parece posible superarlas. Transgredir por medio de la vida las leyes de la razón, responder a las exigencias de la vida misma contra la razón, es en política entregarse prácticamente con las manos atadas al pasado. Y sin embargo, la vida exige tanto ser liberada del pasado como de un sistema de medidas racionales y administrativas. El movimiento apasionado y tumultuoso que forma la vida, que corresponde a lo que ella exige de extraño, de nuevo, de perdido, aparece algunas veces encarnado por la acción política. No se trata más que de una corta ilusión. El movimiento de la vida no se confunde con los movimientos limitados de las formaciones políticas, más que en condiciones definidas. En otras condiciones se continúa mucho más allá, precisamente allí en donde se perdía la mirada de Nietzsche. Mucho más allá, donde las simplificaciones adoptadas para un tiempo y una finalidad muy estrechos pierden su sentido. Allí donde la existencia, allí donde el universo que la brinda, aparecen de nuevo como un dédalo, no hacia las pobrezas inmediatas, sino hacia ese dédalo que único encierra las posibilidades numerosas de la vida. Se dirige el pensamiento contradictorio de Nietzsche a merced de una libertad sombría. Parece incluso el único que escapa en el mundo actual a las preocupaciones apremiantes que nos obligan a negarnos
a abrir los ojos tan lejos, los que ya perciben el vacío en las soluciones propuestas por los partidos, los que no ven siquiera en la esperanza suscitada por estos partidos más que una oportunidad de guerras desprovistas de otro olor que no sea el de la muerte. Buscan una fe en la medida de las convulsiones que sufren, la posibilidad para el hombre de volver a encontrar no ya un estandarte y las matanzas sin salida que encabeza dicha insignia, sino todo lo que en el universo puede ser objeto de risa, de maravilla o de sacrificio. Nuestros ancestros, escribía Nietzsche, eran cristianos de una lealtad sin igual, que por su fe habrían sacrificado sus bienes y su sangre, y su estado y su patria. Nosotros hacemos lo mismo, pero ¿por qué entonces? ¿Por irreligión personal? ¿Por irreligión universal? No, ustedes lo saben mucho mejor, amigos míos. El sí que se esconde en ustedes es más fuerte que todos los no y todos los tal vez de los que están enfermos junto con su época. Y si es preciso que se vayan al mar ustedes, emigrantes, desvélense dentro de ustedes mismos para encontrar una fe. La enseñanza de Nietzsche elabora fe de la secta o del orden, cuya voluntad dominante hará el destino humano libre, arrancándolo de la servidumbre racional de la producción como de la servidumbre irracional hacia el pasado. Que los valores trastocados no puedan ser reducidos al valor de utilidad es un principio de una importancia vital, tan candente que subleva con él todo lo que la vida aporta como voluntad tempestuosa de vencer. Fuera de esta resolución definida, esta enseñanza no da lugar más que a las inconsecuencias y a las traiciones de quienes pretenden contemplarlas. La servidumbre tiende a englobar la existencia humana completa, y lo que está en cuestión es el destino de esta existencia libre. Final.